Yo voy a hacer lo que yo quiera y después resuelvo. Así que eso es básicamente lo que me llevó a mí a ser artista. Wow. Juan Diego Villalobos. Buenas. ¿Cómo está la cosa, brother? Bueno, primero, bienvenidos a un nuevo encuentro de Nueva York y punto. Yo soy Juan Luis Lendaeta. En las cámaras y en producción está Samir Maigua. Nuestro diseño gráfico y nuestra identidad visual es de Mariana Bernardes. Este Windbreaker es de 7C y hoy nos acompaña, como ya acabo de decir, Juan Diego Villalobos, músico, vibrafonista. Exactamente. Juan Diego, eres el único entrevistado que para el momento en el que empieza nuestra conversación, en realidad ya comenzó la entrevista porque Juan Diego tuvo la generosidad de permitirnos utilizar uno de sus temas, de sus composiciones, para nuestro espacio, para Nueva York y punto. Eso que escuchan en nuestros teasers y que escuchan en la entrada de cada uno de nuestros capítulos es una composición de Juan Diego que se llama, curiosamente, La Entrevista. La entrevista. ¿Cuál es la historia de ese tema? Bueno, tú sabes que eso fue, yo tenía una audición para el Manhattan School of Music en el 2014 y yo no vivía aquí aún, yo vivía en Caracas, en Venezuela, y tenía una entrevista por videollamada, por Skype en ese momento, Wow. imagínate. Entonces me acuerdo que estaba bien nervioso porque la entrevista era en inglés, ¿me entiendes? Era entrevista con la asesora de la universidad, de los estudiantes internacionales. Y bueno, en ese momento mi inglés no estaba tan bueno como está ahorita, vamos a decirlo así. Y nada, estaba nervioso, entonces como que para quitarme los nervios me puse a escribir y salió ese tema. Te pusiste a escribir música. Sí, escribí el tema. Escribí el tema como en, no sé, media hora. Bueno, Y cuando Samir y yo estábamos empezando a pensar estas conversaciones, claro, llegó el momento en el que dijimos necesitamos un tema, ¿no? Además un tema que se parezca a Nueva York, que tenga esta vibra. vibra. Y apenas empezamos a barajear bueno, los amigos músicos que teníamos, etcétera, apareció tu ocasión, pero además que la canción se llamase La Entrevista, fue muy perfecto. Claro, sí, no, tú sabes que no sé, yo nunca he sido muy bueno con los nombres, o no bueno, sino que yo he sido siempre muy directo. Entonces, como que no se me ocurrió ningún otro nombre y dije, cónchale, realmente este tema lo compuse por esto y sirvió, la entrevista realmente estuvo buena. Y nada, como que se quedó así el tema. De hecho, tengo amigos que son los que ponen nombres a mis temas. Oh, wow. Sí, o sea, como que músicos también tocamos el tema en un concierto y yo le pongo mucho a mis composiciones. Hay muchas que tengo que son untitled. Entonces, untitled 10.000. Y cuando la tocamos me dice, cónchale, eso me suena a esto. Y le digo, esto se llama así el tema. Cónchale. Sí, sí, sí. Cónchale. Cónchale, ya. Bueno, estoy dando por sentado un montón de cosas como si ese aparato plateado que está frente a nosotros, que parece un juguete enorme, Sí. fuese algo muy lógico, una presencia muy natural en la mayoría de los espacios, y no es así. No. Primero, ¿cuál es la diferencia entre un vibráfono y un xilófono? Para sacar... Un xilófono. Bueno, Xilófono. el xilófono es usualmente de madera. Es mucho más visto porque todos de niños tuvimos un xilofonito de bebé o una marimbita de bebé de colorcito. Pero el xilófono está realmente hecho, todos están hechos de otros materiales.
Y este es un instrumento que tiene muchas herencias. Tiene herencia africana, también tiene herencia, tiene mucha parte del lado de Centroamérica, Colombia, Ecuador también, tiene mucha música de marimba. Y hay distintos tipos de marimba. O sea, esto tiene un árbol genealógico, por decirlo así, bastante amplio, ¿no? Y bastante antiguo. De la manera más moderna que se conoce de hace un tiempo para acá, un siglo o más, ha sido el vibráfono. El vibráfono es del siglo pasado, no es muy nuevo, no es muy viejo. Y es un instrumento que se usa mucho originalmente en la salsa y en el jazz. Después se empezó compositores contemporáneos de música clásica empezaron a incorporarlo también, gente como Alban Berg, Leonard Bernstein, que era el director artístico del New York Philharmonic. Él escribió muchas cosas que tenían partes importantes de vibráfono, como el Website Story. El Website Story tiene una parte de audición de vibráfono. Cuando tú audicionas en una orquesta, tienes que tocar, hay muchas orquestas que te piden el Website Story, por ejemplo, de que era de Bernstein. Entonces, tenemos la marimba también, que es la más grande, puede tener hasta 5 octavas o un poquito más, algunas. El xilófono es de madera o kelon, todos suenan distintos. Lo que identifica realmente al vibráfono es que son teclas de metal y que también tiene un pedal. No Ok. todos tienen pedal. Esa es como que la mayor distinción, diría yo. Y eso lo hace un poquito más versátil a la hora en cuestiones de sonido. Y lo hace un poco primo del piano, ¿no? Sí, bueno, todos son bastante primos del piano. De hecho, muchos pianistas les va bien. O sea, como que agarran el xilófono, porque técnicamente es un instrumento que tú agarras una baqueta y lo puedes hacer sonar. Tú agarras la baqueta ahorita y vas a tocar y va a sonar. La cuestión es que con conciencia apuntes y no la falles, pues. Claro. Eso realmente es lo que te empiezas a acostumbrar. Este, pero igual es el piano, igual es el xilófono, igual es el campanelli. El campanelli es uno que se le dice glockenspiel. Eh, son, cada uno tiene su técnica y sus particularidades, pero el esqueleto es el mismo, el ADN es el mismo, por decirlo así. Y está desenchufado, es acústico. Es acústico. O esto tiene. Bueno, ahora hay de todo. Yo ese que está ahí, ese eléctrico, lo pego con la lacto y le pongo sonido. Este es acústico, pero todos originalmente son acústicos, sí. Lo que se le enchufa a el vibráfono es el motor, que el motor es lo que hace que el sonido vibre debido a unas solapas que están dentro de los tubulares. Ok. Lo conectas, le manejas la velocidad, lo pones más lento, más rápido, y eso es lo que hace que cuando sostienes un acorde o una nota, el sonido vibra. De ahí el vibráfono. Y se sostiene la longitud por unos tubos, ¿no? Están abajo. Sí. Ajá. Serían las cuerdas en el piano, en el martillo. Exacto. Sí. ¿Cómo empezaste a tocar tú este instrumento tan particular? Por la orquesta sinfónica. Yo pertenecía al sistema de orquesta En Venezuela. en Venezuela. Llegué un poquito ya de adolescente, no sé si sabías, pero usualmente es eh, para sacarle el mayor jugo al sistema desde pequeño. Bueno, te piden que sea muy desde pequeño para enseñarle todo, teoría, darles el instrumento, ver qué instrumento les da, con cuál instrumento les va mejor. Eh, pero yo entré un poquito mayor, ya sabía leer música, ya sabía tocar batería, ya tocaba en la calle. O sea, yo vengo de una familia musical, entonces la música realmente nunca fue ajena. Y en la orquesta tuve que aprender a tocar esto cuando tenía como 14 años. Como una asignatura. No, no, o sea, era que, mira, audicionaste, tocas, tienes buenas manos, tienes buena técnica, lees bien, que era lo que estaba buscando en el momento también, pero no sabes tocar este tipo de instrumentos. Y yo no aprendí a tocar esto en un vibráfono, yo aprendí a tocar esto en un xilófono. Ok. Porque el xilófono es lo primero que te ponen, ¿no? Y si estás en un sitio que puede, tienen una marimba también. Vibráfono realmente casi nadie estudia. Es como el instrumento en mi época por lo menos. Era bastante, nadie lo usaba tanto. Este, aprendí un xilófono y me puse a estudiar full en el xilófono. Y eventualmente aprendí, pero nunca fue algo que pensé que me iba a dedicar a eso. Yo pensé que me iba a dedicar más a la batería, realmente. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, porque como nos explicabas antes de que encendiéramos las cámaras, este es un instrumento percusivo como el piano. Están en la misma, de nuevo. Sí, sí, el piano es un instrumento percusivo y de cuerdas al mismo tiempo.
porque tienen martillos por dentro que golpean, que percutan a las cuerdas que son las que tienen el pitch, el tono y las notas, pues. Entonces, por eso se le considera ambos. Cuando veas un piano acústico, obviamente, chequea, le abres la tapa y lo ves para que veas. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, hemos tenido la ocasión con algunos de nuestros entrevistados, con Baden Goyo, por ejemplo. Baden Ajá. también nos explicó un poco la No lo conozco. fisonomía del instrumento. No, no lo has visto jamás, ¿no? Bueno, y Total. justo ahora estás sentado en un instrumento también de Sí, percusión, ¿no? sí, esto es un cajón. Este, que bueno, sirve de silla bastante bien. Por supuesto. Pero sí, lo he estado como que agarrando últimamente gracias a unos amigos flamencos, unos amigos gitanos con los que toco a veces y ellos me están enseñando bastante. También el negro Álvarez, que vive en LA, un saludo para el negro. Él también me manda bastante videos, siempre le estoy preguntando cosas. Y ahorita sí, estoy estudiando. Yo tengo mis épocas, los músicos tenemos épocas. Claro. Hay épocas ya como que, ok, yo realmente no toco casi nunca vibráfono. Nunca, yo realmente toco más piano o toco percusión o batería, toco más batería realmente. En la escuela donde doy clases, pero vibráfono casi nunca toco. Me estudio la música para los conciertos, los trabajos que tengo que hacer, si tengo que componer, pero como que ahorita estoy en época de y de la batería. Bueno, los percusionistas tienen algo que a mí me parece fascinante, que es casi incontenible. Es decir, un violinista no tiene todo el tiempo a la mano cuerdas que frotar, pero la percusión la podemos hacer con los pies, caminando, la velocidad de uno en un pasillo Exactamente. genera un eco con el que puedes jugar, o lo que acabas de decir tú, los juegos, los nudillos, etcétera. Sí, sí, de hecho hay un dicho que tú sabes cuando a alguien no solo le gusta la música, sino que puede que sea percusionista porque siempre andan Claro. haciendo esto inconscientemente. Yo siempre ando ha- haciendo cualquier cosa, o sea, es inconsciente, es como que más bien estoy tratando de controlarlo. Mira, dijiste que ya cuando llegaste al sistema sabías leer música. ¿Por Ujú. qué sabías leer música? O sea, ¿estudiaste música tú mismo? ¿Alguien en tu casa te enseñó? Bueno, yo vengo de una familia de músicos, ellos son arquitectos, pero también estuvieron súper metidos, envueltos en el mundo de las artes, en Maracaibo específicamente, yo soy maracucho, y Eso es en el occidente, en el extremo occidental de Venezuela, hacia el exactamente. Caribe. Ajá. Una tierra muy fresca, muy fría. Uf, bastante. Entonces, crecí con eso y mis papás siempre se aseguraron que mi hermana y yo también estuviésemos como que siempre en actividades para que no tuviéramos tanto tiempo de ocio. Eh, la música siempre era una de esas actividades, deportes, boy scouts, cosas. eh, pero la música siempre estaba ahí y desde pequeño yo o sea, yo tengo recuerdos de estar en primer grado, en segundo grado y yendo a la escuela de música. Mis padres en las tardes a veces trabajaban en varias escuelas de música también, dando clases, y me iba para allá a esperarlos y me metía en las clases, o sea, como que siempre tenía la música alrededor, o sea, siempre, indirectamente. Entonces, y le pregunté a mi mamá por unos libros de teoría y solfeo, que es lo más básico o sea, es lo que te explica toda la teoría. Unos libros que se llaman Pozzoli. Ok. Tienen todo, son en italiano y en inglés. Tengo recuerdos de llevarme un libro de esos a Maracaibo de vacaciones y leerlo. O sea, yo realmente no salía mucho de niño, yo era un poquito introvertido y lo que hacía era jugar. ¿En serio? ¿En serio? ¿No te ríes? No, te creo, porque debe ser el único niño en la historia de la humanidad que le ha pedido a sus padres un libro de teoría y solfeo. Es todo lo Sí, que la gente, todo lo que alguien que se acerca a la música de niño quiere esquivar. Es exactamente, como yo que era lo quieres ir al contrario. instrumento de una vez y tocar y Yo era ser un los dos. artista. Yo tenía los dos porque siempre habían instrumentos en la casa. Entonces, por ejemplo, yo no sabía nada de armonía ni de teoría, pero yo con 7, 8 años yo agarraba un 4 y yo me sabía 10 acordes y ya. Pero agarraba y ponía música y tocaba como que el ritmo en el 4 así, tocaba cualquier cosa aquí arriba, pero la cuestión era como hacer algo, ¿me entiendes? Como que hacer algo, interactuar con lo que estaba escuchando. Eso era lo que de alguna manera. Y de esa manera siempre me crecí envuelto.
en eso y como te digo, ese verano me llevé un libro de teoría y solfeo y me puse a leer que sí, intervalos en un mes. Y me los aprendía de memoria, o sea, era como que... Y después iba y jugaba videojuegos. Claro. Tendría 9 años, o sea, ¿Sobre qué tocabas cuando dices tocaba encima de que de la dando... música. ¿Pero qué música? ¿Qué? Lo que NSYNC. encontrara, literal, lo que encontrara. O sea, había mucha música en ese entonces, cuando yo tenía como 9 10 años, había mucho de guaco, por ejemplo. Cosas que sí, de Huáscar Barrá, ensamble Burrufío, el cuarteto. El ensamble de mi papá tenía un ensamble que se llamaba Ensamble Género, giraron por Europa y todo, pero antes de yo nacer. Y ese disco está buenísimo. Eh, Mucha música venezolana, realmente. Esa era una época donde yo no, si no había un 4 metido en la grabación, yo no lo escuchaba, no le prestaba atención. Era como que no, yo necesito escuchar, ¿sabes? Eras un niño muy raro. Bastante raro, bastante diferente, sí, sí, sí. Mira, y ya que estabas en un ambiente que favorecía este diálogo con las manifestaciones artísticas, ¿qué otras cosas había por ahí? ¿Cine, libros? Bueno, acá hay una buena colección de libros. Bastante Julio Cortázar está facilitando la fotografía de esta toma. de esta toma, sí. No, bueno, con respecto al cine, yo realmente siempre fui muy... Lo que yo veía, o sea, me llamaba mucho la atención porque yo siempre fui alguien muy curioso. O sea, antes de como de darme cuenta que tenía una opinión acerca de eso o lo que fuera, simplemente lo veía para probarlo. Entonces me encantaba que si de niño, obviamente, que si Tarzán, Rey León, cosas así. Y fui creciendo nunca fui alguien así tan metido como en el cine, como para conocerme los directores, hasta ya de viejo de vivir aquí en Nueva York, que entendí que hay como que un arte detrás de eso y toda la cosa. Igual con los libros me leí El Principito y me leí otro más viviendo en Venezuela y después, y hasta que llegué a la universidad y ahí sí que lo agradezco full porque fue que me empezó otra vez como que a construir el hábito de leer, ¿no? Y de ahí sí todo esto. Y así como los golpes se convierten o se pueden convertir en música, ¿tú sientes que el lenguaje musical en ti es como la forma que tienes de expresarte? Es decir, a veces se te acaban las palabras y tocas. No sé, no he pensado en eso, honestamente. Yo sí trato bastante de separar las cosas. Ok. Si me haces esta pregunta hace 5 años, obviamente te voy a decir sí, yo puedo expresar todo y más. Te estoy hablando claro. Pero ahorita más bien trato de separar las cosas porque a mí me funciona mejor de esa manera. Me funciona mejor ver eh, en este caso te estás preguntando como que, o sea, yo trato como de desarrollarme un poquito más, por ejemplo, me preguntas el libro, trato de desarrollarme más en el lenguaje leyendo, ¿me entiendes? La música es la música, eso hace también que eh, me disfrute de otra manera o que escuche con oídos sin prejuicios cuando escucho algo nuevo, porque eso pasa mucho con los músicos, que escuchas tanta música, es tu vida, o sea, es tu trabajo, se convierte tu profesión y escuchas mucho y necesitas como que un break de eso también. Y yo siento que es importante como que aprender a separar todo para que después te vuelva a sorprender, ¿no? Para que después puedas volver y decir, ah, cónchale, mira, noté esta cosa nueva que no había notado antes. Eh, pero sí, yo trato de separar bastante. Bueno, el silencio para un músico es invaluable, ¿no? Y es bastante difícil todavía lo estoy practicando. Y es bastante difícil, sí, sí. Mira, estábamos hablando del instrumento, por supuesto, pero ahora quisiera que habláramos del género, Ok. porque cuando te viniste a estudiar, te viniste a Nueva York, Ujú, una ciudad que tiene un rol fundamental en dos géneros muy específicos, como son la salsa y el jazz. ujú. Es decir, música académica en cualquier lugar del mundo, etcétera. Pero estos dos tienen como una huella, un beso de un ángel, ¿no? Que hace que el jazz en Nueva York sea algo muy particular y que la salsa también lo haya sido en su momento determinado. ¿Cómo te metes en ese género? O sea, ¿eso venía dentro de ti? Porque a mí sí me llama mucho la atención personalmente. Quizás nuestra generación, por toda la era digital, tuvo más fácil y más rápido el acceso a los contenidos y a saber quién era Thelonious Monk, por decir algo.
Pero de pronto, 2 generaciones antes, no era tan normal que gente tan joven estuviese tan afianzada con el jazz. ¿Cómo te acercaste tú al género? ¿Ya tú en Venezuela estabas picado por ese bicho, por decirlo de alguna forma? ¿O fue acá? Y si sientes que es prácticamente indivisible la dinámica de músico, en tu caso, con el género que exploras. ¿Qué te refieres con indivisible? Ah, que es como si no pudieses no hacer lo que... O sea, tú podrías estar haciendo música académica en este momento, por ejemplo. O sientes que ya lo que haces es. Para nada, yo hago la mayor cantidad de géneros, de estilos, de artistas o de trabajos que pueda. Es realmente lo que más me gusta. Nunca me ha parecido como que satisfactorio quedarme en el mismo canal de música, por ejemplo. Por épocas, como te digo, yo tengo mi época, como te dije, que estoy estudiando full el cajón, es como que le dedico un poquito más porque me lo disfruto bastante. Al mismo tiempo, una vez que pasa eso, me voy a otra cosa. Igual pasa con los trabajos, cuando vives de la música. Si yo tocara jazz nada más, no, yo creo que no fuera tan feliz como soy ahorita. Es que es curioso, es como el género no purista, pero hay puristas del jazz. Claro, no, y está bien. O sea, la gente, mira, esto es un arte. Esto es la música, a todos nos encanta, ya sea Bad Bunny, sea Mozart, sea Rosalía, sea Miles Davis, sea quien sea, es música, es gente expresándose y eso es lo maravilloso. Y así es como yo lo veo ahorita. Siempre la gente va a tener sus opiniones, todo el mundo tiene su derecho a su opinión. Eh, yo honestamente llega un momento en que uno, como te digo, tratas de no irte por canales, porque si no, puede que empieces a ver la música distinto. Y al final del día uno hace esto porque le gusta. Y tiene la dicha y la fortuna y uno ha trabajado para poder eh, vivir de esto y vivir en una ciudad como esta, de paso, que es bastante difícil. Em, pero definitivamente tienes que tener una conciencia bastante como que neutral, en ver las cosas por lo que son. Ayuda mucho en una ciudad como esta, que hay tantos músicos y hay tantos proyectos, tantas cosas saliendo. Mira, lo mejor es venir para esta ciudad, estar 7 meses, irte los otros 5 y después vuelves. Claro. Y ahí la información de verdad se te queda. Contestando a tu pregunta de cómo fue que yo vine con el jazz, a mí siempre me ha gustado expresarme. Y eso sí es algo que sí me puedo expresar al 1000% como yo soy en la música hoy en día. eh, de una manera que no me expreso en otras actividades. Y es algo que realmente me encanta de la música porque de haber estudiado música, porque siempre para mí todo es acerca de expresarte, de expresarte. O sea, sí, obviamente de expresarte de la manera más saludable y que de verdad queriendo echar la cosa para adelante, pero expresarte, ¿me entiendes? Y el jazz habla mucho de eso. El jazz es eso, básicamente. Y si me voy más para allá, mira, el jazz es una palabra creada por gente, promotores, en el siglo pasado para poder vender eso. Mucha gente conoce este estilo de música como Black American Music, eh, pero realmente este es el nacimiento de muchas fusiones, de second line, de gospel, de cosas, de ritmos de todos lados en África. Y fue creado precisamente porque no se podían expresar de otra manera lastimosamente, pero con la música sí lo pudieron hacer. Y yo desde pequeño sentía eso con la música gracias a mis padres, tocando, porque yo crecí tocando música venezolana y la música venezolana es una música que tiene una amplia biblioteca de géneros y de sonidos e instrumentos, pero también tiene una alta gama de espacio para expresar. Tú escuchas un tambor, tú escuchas un joropo, tú escuchas eh, una fulía, escuchas una gaita, siempre se abren espacios para que el cantante o el tamborero o el cuatrista o el maraquero se exprese, ¿me entiendes?
No es solo de tocar un solo y mírenme, no, 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 eso no es eso. Y el jazz tampoco es eso. La gente cree que tocar jazz es que, ajá, aquí vine yo para improvisar y yo quiero tocar jazz para que todo el mundo me mire o toco muy rápido. Eso no es eso. Eso ni siquiera, en mi opinión, es hacer música. Cuando tú haces música es para disfrutar, para compartir y también para honorar el arte, porque lo estamos haciendo gracias a un gentío que está detrás de nosotros, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que en mi caso fue la música venezolana y el jazz, yo siempre los vi como lo mismo, los vi como folclore, no los vi eh, como un nombre, vamos a ponerlo así, ¿no? Sino como que esta es la música de esta tierra, yo vivo aquí y me interesa aprenderla. Es que es África, que llega al Caribe y del Caribe todo esto se va a Nueva York, pero es la misma vía, ¿no? Es la Y es misma lo mismo y frecuencia. la que no sabemos Claro. y la que no conocemos, porque mira, ahora con la tecnología están saliendo a flote, eh, que hay que revisar que no sean AI, pero están saliendo a flote muchas cosas, muchos otros toques. Y yo también estudiando aquí en la universidad aprendí muchas cosas de cultura cubana, por ejemplo, brasileña, eh, hondureña, o sea, de verdad es un universo, es un universo. Y esa es la magia de esta ciudad, que esta ciudad es como que una ventana hacia todas esas culturas del mundo, ¿no? Porque aquí están todas las culturas del mundo, básicamente. ¿Te animas a tocar un poco de pronto algún joropo que se pueda meter con algo más que tenga cercano en las manos para ejemplificar un poco lo que estamos diciendo? O en Eh, realidad te puedes animar a tocar lo que quieras. te puedo tocar un merenguito venezolano si quieres, Bueno, estaría muy bien. que no es como el merengue dominicano. Si eh, quieres lo puedes explicar mientras lo haces. sí, bueno, por ejemplo, el merengue venezolano es básicamente un ritmo de 5/8, pero realmente esto viene de ser un ritmo de 6/8 porque la gente lo baila. Recuérdate que todo esto es toda esta música viene de músicos tocando para que la gente baile y fiestee y se anime y, ¿sabes? Chucutu, chucu, chucutu, chucu. Eventualmente se fue acortando y hoy es chucutu, chucu, chucutu, chucu, chucutu, chucu, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el merengue dominicano que ya todos conocemos, turum, chucu, 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 turum, ese es más a 4, ¿no? Eh, este es un merengue mío que se llama El Secreto. Ya, sí. Bueno, cuando comentaste todo el asunto de la denominación del género, recordé que, bueno, nosotros decimos salsa, pero mucha gente dice que lo que se dice salsa era son cubano y, ¿no? Sí, También, o sea, digamos, también fue una forma comercial de señalar con el dedo eso. claro, claro. Sí, mira, una cosa que yo me he dado cuenta estudiando historia de la música es que muchas veces la gente del día a día, ¿no? ¿Sabes? La gente de otras profesiones, realmente que escuchan la música para lo que es, para disfrutarla, para nutrirse, porque les gusta, son melómanos, les gusta bailar, lo que sea. Ellos no están pendientes ni siquiera de cómo se llama, pero ellos necesitan referenciarla con algo. Y de ahí vienen los labels, los nombres, ¿no? Como que... Y realmente muchos de esos nombres han sido puestos, muchos de esos nombres realmente no son los que son, porque las cosas tienen sus nombres, pero tienen sus nombres dependiendo de sus raíces, ¿me entiendes? Entonces, nada, a mí siempre me pareció bastante curioso cómo la cuestión de que un promotor llama o se llamó en un momento algo,
por ejemplo, esto es jazz o esto es lo otro o esto es lo otro, eh, termina convirtiéndose como en el género. Claro. Que eso es lo que mucha gente conoce y bueno, es lo que es, pues. Y yo creo que personalmente, de la perspectiva artística, lo mejor que le puede pasar a un artista es convertirse él o ella en un género en sí, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. La manera de describirlo es como, esto es un arte hecho por esta persona, ¿sabes? Sí, 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 concuerdo 100% contigo. De hecho, hay un amigo de Corea del Sur que se graduó conmigo aquí y él el día de su recital de grado recuerdo que escribió algo referente a eso, que dice como que hoy es mi recital, no sé qué cosa, esta es mi música y puso como un párrafo y que porque él decía mi música y no la llamaba jazz, porque era un recital de jazz, ¿me entiendes? Y se estaba por estas razones, aquí les presento mi música, como que esto es lo que hago, ustedes encárguense de llamarlo como ustedes quieran, pero esta es mi música, pues, ¿me entiendes? Y así s- nacen otros géneros, ¿me entiendes? Todo en esta vida, este punto de la historia donde nosotros estamos ahorita, todo ya ha sido mezclado, todo, absolutamente todo. Nosotros todos somos el resultado de mezclas, de mezclas, de mezclas, y todo pasa con la cultura, perdón, con la música, con la gastronomía, con la literatura, con el cine. Es el ciclo. Me encanta. Y eso es excelente. Sabes que cuando comentaste lo de que siempre has estado muy abierto, cosa que es cierta, y basta escuchar tu música para entenderlo, ojalá las personas que nos vean tengan la ocasión de verte en vivo, porque pasan dos cosas, y quiero que nos hables de las dos. La primera es, yo siento que escucharte en vivo es otra cosa, completamente, ¿no? En el mejor sentido. Y además es otra cosa porque tocas con otras personas en otra dinámica, es decir, no son conciertos de un solo virtuoso, ¿no? De un artista, sino hay una sinergia que tiene que estar pasando, está muy cerca de ser justo lo que decías. Bueno, toda esta gente es muy increíble y cuando toca cada uno su solo es impresionante. em, Sin el perdón de los seguidores de la banda que voy a mencionar, pero esto era así como Dream Theater. Claro, No, como claro, una velocidad, una claro. cosa inconcebible. Fan de Dream Theater, ¿oíste? No, no, Súper, sí, sí, sí. o lo que puede pasar tocando con Gilmer, con Baden, con Daniel Prim, señalando algunos artistas porque has hecho tríos, cuartetos. Digo, eso es una particularidad. Hay mucha gente que no trabaja en esos formatos. Y yo sí siento que en ese sentido, pensando en tu arte, siempre hay un ahora. O sea, hay algo que pasa en cada uno de esos conciertos que no se puede replicar en los otros, incluso si es el mismo repertorio. ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia de tener tanta conciencia de que lo que haces sin esa otra interacción no es igual de potente? Al principio, cuando te das cuenta de eso, como que cuando de verdad te pones a pensar en eso y dices, wow, es como que un poquito agobiante, ¿no? Pero ese fue mi caso, porque dije, wow. O sea, habían cosas cuando, hace tiempo atrás, cuando yo decía como que escuché una grabación mía que hice este solo o metí esto aquí. Y era mi mente de Juan Diego, el estudiante que está, ¿sabes? Como que hizo la tarea y escuchó que le dio resultado y chévere, como que wow, fino. Eso está muy bien. Y eso es una etapa muy bonita que, que yo siento que todo músico tiene. Pero después, cuando te das cuenta, en mi caso, de que es como que un bigger picture, ¿no? Como se dice aquí. Es una imagen mucho más amplia en el sentido de que realmente lo valioso de la música en vivo en general es que es ahí y más nunca va a ser igual. Y eso se repite cada vez que vas a tocar. O sea, lo que vas a crear en ese momento con esa gente no se va a volver a repetir más nunca. No, o sea, vas a volver a tocar con ellos, pero exactamente igual, no importa que sea el mismo disco, las mismas canciones, siempre va a haber algo diferente. ¿Me entienden? Incluso hasta yo me atrevo a decir que hasta en la música clásica, porque eh, si bien la música clásica es tocar versiones de piezas de estos maestros de hace siglos atrás, es repetir, pero es también yo siento que hay un espacio para poder interpretarla de otra manera, ¿me entiendes? Por ejemplo, ahí es donde yo soy súper fan de Cristian, por ejemplo. Cristian Benítez en mi opinión, es un buen ejemplo
de un solista clásico, pero que también puede hacer sonar la misma pieza de distintas maneras. Y te gusta escucharlo al final del día. Al final del día es como que, wow. Entonces es bastante necesario entender eso, en mi opinión. Hay que, y hay que alegrarse de que es así también. Realmente eso es lo que lo hace especial. Y lo que dices tú es verdad, totalmente. Nunca, yo también opino lo mismo, nunca nada se va va a ser equivalente a ver un concierto en vivo y sentir la energía y en vivo pasan muchas cosas. Es como ir a ver un partido de fútbol, es como ir a ver un partido de béisbol o de básquet o lo que sea, o las Olimpiadas. Lo estás ahí, estás viviendo, te estás entregado al momento, es el momento. ¿Me entiendes? Después lo recuerdas. Y chévere, la nostalgia, lo que sea. Pero el momento es ahí. Entonces, sí. Mira, te he sentido un gesto de madurez impresionante, que es que te estás comparando mucho contigo mismo del pasado. Eso me encanta, porque, Sí, claro. bueno, a ver, la madurez, o sea, el tiempo pasa No, y esta ciudad es una universidad y un posgrado y un doctorado, ¿no? Cuando dices el Juan Diego de ahora, puede expresar todo lo. ¿Tú cuáles sientes que son los principales contrastes entre el Juan Diego que llegó a Nueva York y el que tiene 10 años ya? Bueno, voy a cumplir, sí. sí, 10 años acá, con canas en el En la candado. barba, sí. Y a nivel musical, ¿qué sientes que definitivamente cambió con tu bagaje cuando llegaste? O sea, digamos, lo que significaba ser músico en Venezuela, lo que significa ser músico en Nueva York. Voy de atrás para adelante. Yo siento que lo que ha cambiado para mí musicalmente es entender que eh, en todo, no importa cuánto te prepares, la vida como tal es bien incontrolable. ¿Me entiendes? Y eso es una cosa que me dio la ciudad realmente. Y como me la dio la ciudad, eh, eso se transfiere, ¿no? Se muestra en la manera mía de ser, en la manera mía de tocar música, de lo que sea, de cualquier actividad que quiera hacer, va a ser desde ese punto de vista porque, bueno, las canas no salen de gratis, ¿no? Musicalmente eso para mí ha sido lo mejor, ha sido un camino bien, no ha sido fácil, eh, el de todos, me atrevo a decir. Pero al final del día los frutos son bastante buenos. O sea, y yo hoy por hoy me siento, por ejemplo, como músico, me siento muy libre de hacer lo que sea. O sea, es que no le estoy prestando atención a cosas que realmente yo siento que no les debería prestar atención, ¿me entiendes? Y eso más bien me ha abierto muchas otras puertas con muchos otros artistas. Y sigue, y para eso es que uno se viene para acá. Uno se viene para acá para tocar con la gente que uno quiera tocar y para crear lo que uno quiera crear al nivel que uno lo quiera hacer. Solo que para eso a menos que seas millonario, hay que trabajarlo, porque no es fácil. Eh, y yo recuerdo cuando yo llegué a Nueva York en el 2016, eh, yo tenía más como que mi meta era estudiar. Mi meta era estudiar en la universidad, yo quería estudiar. Yo siempre he tenido esta cosa de estudiar, en el colegio no la tenía mucho, pero, pero cuando era de música, yo siempre, o sea, he querido, como te digo, desde niño, yo siempre he querido saber todo de la música, todo lo que pueda. No todo, sino como que explorar lo más que pueda. Es la curiosidad. Y te aseguro que mucho de la gente que tú conoces, muchos de los músicos te van a decir lo mismo. Porque por eso es que uno estudia y estudia, pero no realmente estudiando, es saciando la curiosidad que uno tiene, ¿no? Hasta que llegué a estudiar y chévere, cuando te gradúas, te das cuenta como que, ok, Y ahora. ajá, ¿me entiendes? Entonces, y ahí es cuando te estás dando cuenta como que, mira, realmente esto no es como yo pensaba. Este es mi caso. Todo el mundo es distinto, todo el mundo, ¿sabes? Pero en mi caso fue así. O sea, yo pensé que la cosa era de una manera y después me di cuenta, mira, pero realmente me di cuenta que era más sencillo de lo que yo pensé. ¿Me entiendes? Por ejemplo, siento que muchos músicos creemos que, ok, lo vamos a lograr cuando estemos aquí o cuando tengamos este guiso, o cuando viajemos o cuando hagamos tal cosa. Y eso está muy bien, porque eso te setea goals. Y es muy importante tener goals, porque la gente que vive en esta ciudad es gente que tiene goals hasta mucho más grandes que tú.
Y si tú quieres estar aquí y vivir aquí de lo que tú haces, de pana tienes que trabajar mucho. Tienes que estudiar demasiado y tienes que estar preparado porque aquí nadie te va a dar nada. Yo no vengo de ser hijo de nadie así, ¿me entiendes? Claro. De Elvis Presley. Entonces, Y a los hijos de Luis tampoco es que les fue muy bien. bueno, ya eso es responsabilidad de ellos, Digo, es pero, complicado. Es complicado. pero ¿me entiendes? Entonces, eh, sí, realmente De hecho, el mejor ejemplo sería Elvis mismo, ¿sabes? O sea, él inventó eso que él iba a hacer sí, prácticamente, ¿no? Viniendo del entorno en el que venía. total. Bueno, tú sabes que, que eso es una discusión que es ongoing como todo, ¿no? De dónde realmente viene esto. Lo que sí es cierto es que Elvis sí era el papá de los helados y fue un artista del momento que súper trascendió y creó el género. Pero realmente mucha de la información que usó ya venía de otros grupos y de otros artistas afroamericanos también. Y eso, pero bueno, eso es... Ah, sí, no, yo no me refería a la parte musical, me refería a la parte artística. O sea, Elvis venía de un entorno No, él era hiper él. humilde y... Sí, sí, sí. Y algo de Elvis que sí tenía, y de todos esos artistas, de los Beatles, de Michael Jackson, de todos esos artistas, por lo menos de esa época, James Brown, o sea, son gente que de verdad lo hacían porque lo querían hacer y Sí, se sí, lo era disfrutaban, incontenible. cosa que lastimosamente está cambiando. Sí. Para que sepa. Bueno, los Rolling Stones han sido siempre muy vocales con eso. O sea, Sí. cada vez que hablan de dónde viene su música, mira, esto es música afroamericana del sur de Estados Unidos, esencialmente, Sí, ¿no? Nosotros le metimos Londres y algo más cosmopolita y tal, no, y pero brutal. Y Keith es un Richards en sonido. particular es como que sus dioses todos son de esa Claro, constelación. claro. Mira, y hablando de eso, ya has hablado de tu formación y de tu ímpetu por conocer conciertos y artistas en Nueva York. Así que, ¿cuáles conciertos te han dejado noqueado aquí o artistas que hayas podido ver o con los que hayas podido trabajar o tratar? ¿Desde qué punto? ¿Desde el punto de vista Todos. musical Cosas que no o habían pasado por mi cabeza? sí, en tus oídos, en otro lugar que no haya sido acá. Imagínate, recuerdo el octubre del 2014, estaba de viaje de tour con la orquesta y vi mi primer concierto de jazz así como que wow, fue Kenny Barron con Dave Holland. Kenny Barron es pianista y Dave Holland es un bajista de los más importantes de la cultura del jazz y de todo aquí. Eh, y fue como que fue un impacto porque fue la primera vez que vi en vivo gente que llevaba años viendo en videos en Venezuela, ¿no? Claro. Y si bien uno tuvo la dicha de poder viajar por todo el mundo y todo, o sea, una cosa es viajar tú tocando y eso está increíble, eso es una experiencia inigualable, pero también ver en el sitio, en la ciudad, también eso importa mucho. Estás en Nueva York viendo los artistas, es como que, wow, esa fue mi primera impresión, como que, ok, esto es lo que es, esto es lo que es. Así huele. Sí, 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 esto es esto, ya lo estoy reconociendo. De hecho, ese viaje, cuando vi ese concierto, fue lo que me hizo a mí tomar mi decisión de venirme aquí. Yo no me quería venir para acá. Yo audicioné y quedé en Berkeley, Ok. pero nunca toqué, nunca acepté la oportunidad y después decidí venir para acá. Eh, Gerald Clayton, que es uno de mis pianistas favoritos, mira, Miguel Zenón, que es otro de mis artistas favoritos, saxofonista. Esos son artistas de jazz que uno como que los mira mucho artísticamente, ¿no? Y de verdad que ellos tienen mucha influencia en lo que yo soy como músico. Mi mentor, sin embargo, el que me recibió y me ayudó bastante cuando entré al Manhattan School of Music es Stephen Harris, que es uno de los vibrafonistas más increíbles, más famosos también que hay. Ha sido profesor de mucha gente. Y Joe Locke también, que fue el profesor de Stephen Harris. Ah, Entonces, Stephen era como tu genealogía incluso. Stephen era el decano de la universidad. Entonces él como que me daba clase, pero no me podía dar él no me daba créditos a esa clase. Entonces me asignó a este otro profesor. Entonces tenía esos dos y de verdad que ellos fueron parte importante, igual que Buster Williams, que es un bajista súper importante también. Son como los cultores, literalmente son los cultores de aquí. Es como decirlo Francisco Pacheco, los Sí, sí. Betsaida Machado. O sea, es la gente que mantiene y que ha evolucionado la cultura de aquí. ¿Me entiendes? Y,
Y esa gente fueron los que me hicieron como que me, me cambiaron el switch. Y hoy por hoy soy lo que soy, sobre todo por lo que me dijo Estefan. Estefan me dijo, mira, no trates de copiarnos. Él fue el único que me dijo eso. Más No directamente de trates, copiarnos. sí, no trates de copiarnos. No, porque es que hay que hablar directamente Bueno, porque las cosas son como son, ¿me entiendes? El de resto todo es historia. No trates de copiarnos, porque eso lo hacemos nosotros hacemos lo que nosotros hacemos. La cuestión es que estudia y haz todo lo que tú quieras, pero haz lo tuyo, o sea, suena a ti. No trates de copiar ni a ti, ni a mí, ni a nadie, porque al final del día ese es tu superpoder. Y me dijo, sobre todo con tu background como venezolano, o sea, que ustedes tienen una cultura tan gigante, tan extensa, usa eso que la gente no ha visto eso. Mira, en el momento no lo entendí, era muy polla. Y con el tiempo fue que uno como que va, las cosas se van como que settling in, ¿me entiendes? Y en estos días lo vi, compartimos un rato y fue como que, mira, brother, cónchale, y a veces nos escribimos, nos llamamos, entonces, bueno, sí. te hacía falta el título de tu disco, de Perspectiva. Te hacía falta Perspectiva, Perspectiva es tu primer disco, el primero. claro. Que sale ¿Cómo que sale? ¿en qué año? En el 2017. En el 2017 lo grabé, la mitad lo grabé en el 2014, la otra mitad la grabé en el 2015. No pude trabajar en él porque estaba mudándome de Venezuela y cuando pude volver a él ya fue en el 2017 e hicimos el bautizo del disco en Costa Rica, de hecho. Sí, en un sitio allá que se llama Amonsolar. Y con Baden tocó piano. Baden estaba de visita, se quedó en la casa y tocamos ahí. Baden Goyo fue nuestro primer entrevistado. Sí, Es sí. el 001 de Nueva York y Que no he punto. escuchado de él, sí, sí, sí. Exacto. Y a Perspectiva le siguen. A Perspectiva le sigue uno que se llama Quintet Live, que es un disco en vivo de mi música también, grabado aquí en Nueva York. Y ahorita acabo de sacar un disco que se llama Folklore, que es con el trío del que formo parte. Es un trío en común y es con Gabriel Chacargi en el piano y Daniel Prim en la batería. Y yo toco vibráfono y toco teclados y cosas, y percusión, cuatro, todos como que tenemos varias estaciones. Y acabamos de sacar este disco que se llama Folklore en octubre. O sea, Caracas Trío. Caracas Trío se llama así. Lo estaba escuchando esta tarde. El Sí, disco. sí, sí. Increíble. Vienen vinilos pronto, así que si quieren uno, nos mandan un DM, @Caracas Trío NYC. Va a estar Y en la descripción de la sí, entrevista. sí, sí. Y le mandamos ahí su vinilo. Y realmente ese es el proyecto como que al que le estamos metiendo. Yo personalmente es el que le estoy como que eh, invirtiendo un poquito más. Porque también toco con otros artistas. Entonces ya es bastante, y doy clase y cosas. Entonces ahorita ese es más que todo de los tres. Y es bastante chévere porque suena bastante diferente. No tenemos bajista, por ejemplo. A mí me encanta la facilidad porque además los tres son grandes nombres en este momento de la música. O sea, un poco ridículo decirlo, pero es verdad. O sea, Gabriel, Sí, o sí. uno los ve, o te ve a ti, o al mismo Daniel, y, o sea, por un lado está la cercanía de conocer, por otro lado ves lo que están haciendo, lo que están construyendo musicalmente. Además, muy abiertos los tres. Gabriel también toca con un gentío y Daniel ni hablar. Todo esto me hace pensar, y con este estreno de madurez reflexiva que estamos el alarde del que ya podemos decir, han pasado 10 años, 15 años, 12 años. Claro, claro. Antes de que nos regales un poquito más de música para terminar, ¿qué significa para ti o qué le dirías tú a alguien que es ser artista en Nueva York? ¿O qué ha sido para ti ser artista en Nueva York? No sé. Ok, déjame ponértelo de una manera bien no densa. Puede ser densa. No, no, pero es que uno no piensa en estas cosas. Pero mira, yo siento que no es ser artista, yo creo que es buscar la manera, porque las vidas de todos nosotros es distinta y al final del día realmente nadie es quien para juzgar absolutamente a nadie. Pero buscar la manera y ser valiente y entender que es difícil, pero buscar la manera de que lo que a ti te gusta, sacarle el mayor provecho posible. Lo que sea, lo que sea, lo que sea. No importa, siempre que sea algo bueno. No, obviamente no. Sí, sí, sí. Vamos a estar claros.
pero ser bastante entregado y ser bastante honesto. Y eso es lo que a mí me llevó a ser artista, por ejemplo. ¿Cuánta gente a mí no me dijo desde niño? Pues, ¿tú sabes cómo es uno en Venezuela? Uno dice, no, que yo voy a hacer músico. Ay, te vas a morir de hambre, papá. Coge, no sé qué cosa. Y chévere, o sea, y uno se reía y tal, y uno no le prestaba atención. Pero imagínate, hay mucha gente que sí se coge para eso Claro, claro, claro. y no hace nada. Y ahí se fue, ¿me entiendes? Entonces, es como que al final del día, lo que diga la gente no importa. Yo fui artista porque yo quise, yo no siento que ser artista es de verdad ver las cosas diferentes, tener otro tipo de sensibilidad, entender, ver las cosas con otros ojos, ya sea cualquier arte, literatura, pintura, cine, cualquier cosa, hasta los deportes. O sea, es como que algo que me he dado cuenta es que los seres humanos nosotros evolucionamos dependiendo de las actividades que hacemos, ¿me entiendes? Y por eso hay que escoger la actividad que nos gusta hacer de verdad, porque si no vas a desarrollar algo que no te va a gustar y después lo vas a querer cambiar. Y, y básicamente yo siempre he tenido esa línea de pensamiento, yo siempre he dicho, yo voy a hacer lo que yo quiera y después resuelvo. Así que eso es básicamente lo que me llevó a mí a ser artista. Me encanta. Bueno, muchísimas gracias. Y en este momento entonces te invito a que hagas lo que quieras antes de que despidamos este capítulo, Ay, papá, esta entrega de Nueva York y punto. vamos a ver. Ahí va. Bueno, este es Juan Diego Villalobos. Yo soy Juan Luis Landaeta. En la producción y al comando de nuestras cámaras y de todo nuestro lenguaje audiovisual está Samir Maigua. Nuestro diseño y nuestra identidad gráfica es de Mariana Bernardes. Este Windbreaker era de 7C. Y no puedo dejar de invitarlos a suscribirse en nuestro canal de YouTube. Estamos muy agradecidos de la conversación que se está dando, del contacto que tenemos en redes. Pero para nosotros es muy importante que se suscriban a nuestro canal. Además, así no se pierden ninguna de nuestras entrevistas apenas las publicamos. Gracias, brother. Muchísimas gracias. Por tener, brother.